Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por, por aceptar nuestra invitación a este ciclo de actualización. Para nosotros, como decía el otro día en el chat, es una vocación nuestra y la verdad que encantados de la vida poder ayudar un poco y colaborar un poco con todo lo que sea la información y la actualización en lo que es lo que más nos gusta, que es nuestra medicina y lo que hacemos. Bueno, antes de pasar el micrófono a la presentación de la doctora Maciel, vamos a la presentación de Menti, así que les propongo que abran su celular, como habíamos dicho, y pongan menti.com, y el código es el 592038. 592038. Así que denle un ok ahí al corazón, así sé que están ya conectados. Vamos, 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 que tenemos que llegar a 100. Sí. Ahí está. 50, 20, 38. Ay, se manda el corazoncito. Qué lindo que está esto. Perdón. Como un corazoncito, es re lindo. Perdón. El código Marta, para que yo te lo escribo. Ahí Paola puso un código. Muy bien. Sí. Perfecto, bueno, entonces vamos a 99, vamos, uno más así llegamos a 100, ahí está, 101, muy bien. Bueno, el otro día también éramos muchos conectados, pero no todos podían acceder al Menti. Bueno, voy a pasar a la próxima diapositiva de Menti, que es ¿dónde vivo? Y acá pueden escribir, es escribir en un renglón de qué ciudad son. Vamos a anotar, ahí voy yo, a ver. ¡Epa! Córdoba, Bariloche, Cartagena, Santa Fe Capital, Puerto Madryn, Rosario, vamos todavía, Necochea. Qué grande, Mercedes, qué lindo, Luján. Salta Capital. Qué maravilla, esto es buenísimo. Pero Cava, viene robando Cava, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno, bueno. Un poquito más, un poquito más. Así ya pasamos a la que sigue. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta que sigue. Mi especialidad. Vamos, pongan de qué especialidad tienen. Muchos radiólogos. Qué bueno esto. Muy bueno, muy bien. Bueno, mucho mastólogo, mucho radiólogo, tocoginecólogos, 7 patólogos. Muy bien, Alejandra, bien representada. Hay un oncólogo clínico y 2 cirujanos generales. Muy bien, bueno. Entonces, en la próxima ya empezamos con los casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente de 50 años que por microcalcificaciones, como las que vemos ahí, se va a hacer una biopsia asistida por vacío. En el diagnóstico informan una neoplasia ductal atípica y no quedan microcalcificaciones postpunción. ¿Cuál sería la conducta? Muy bien, sigan votando a medida que puedan. Vamos. Muy bueno, buenísimo. Vamos, animarse, animarse. Acá, como decíamos el otro día, hay que saber que acá no hay una correcta y 2 incorrectas, sino que cualquiera puede ser correcta porque todo está puesto a revisión y a constante evaluación y evolución, digamos, ¿no?
Bueno, muy bien, muy bien. No hay que apurarse, ¿ves? Porque la cosa sigue. Bueno, Bien, siguen. tengan en cuenta que después de la presentación de la doctora vamos a volver a hacer las mismas preguntas. Paso a la siguiente pregunta. Entonces, paciente muy similar, 50 años, con unas microcalcificaciones, que la biopsia asistida por vacío habla de una hiperplasia lobulillar atípica. La anterior era ductal atípica, esta es lobulillar atípica. Había focos de adenosis esclerosante en las microcalcificaciones y no nos informan ninguna otra lesión. Bueno, entonces, conducta. Vamos, vamos, muy bien, vamos. Así me gusta. Vamos, vamos. Animarse. Falta la musiquita acá. Ta, 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 ta. Esa se las debo. Esa la debo. A ver. Para la próxima. Muy bien, vamos. Bueno, parece que a la gente le gusta controlar las hiperplasias lobulares atípicas. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. 27, casi un poquito menos de la mitad, la operan. Y mucho control. Bueno, perfecto. Vamos a la que sigue. La que sigue es mujer de 50 años, también con microcalcificaciones. La biopsia asistida por vacío, habla de una atipía epitelial plana, sin microcalcificaciones residuales ni otro tipo de lesión asociada. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conducta? Muy bien, muy bien. Parecida a la hiperplasia lobulillar. Muy bien, muy bien. Ahí la doctora está soplando. Es que cuando uno tiene un examen, levanta la mano y va al profesor y le dice la respuesta. Doctora, Maciel no puede decir nada ahora. Es que nada más parecida. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos con la que sigue entonces. Bueno, acá hemos hecho una biopsia radioquirúrgica. Nos dicen que hay una hiperplasia ductal atípica en el margen de la biopsia radioquirúrgica, en el margen de la resección, y la BRQ fue por micros, ¿no? Las micros están en foco de carcinoma ductal in situ, con buena correlación radiológico-patológica. Entonces, es una biopsia radioquirúrgica por unas calcificaciones, ven que le habían puesto un clip, nos informan que hay una hiperplasia ductal atípica, o sea, que había una hiperplasia ductal atípica, por eso el mamotón. Ahí falla el audio. Ahí falló el audio, Nacho. Sí, ¿me escuchan ahí? Yo me voy a sacar el video para que me escuchen mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos mejor. Ahí está. Bueno, entonces, se hizo una biopsia, una mamotón, y nos dijeron que había una hiperplasia atípica. Se hizo la biopsia radioquirúrgica e informan que las micros están en focos de carcinoma ductal in situ, con buena correlación radiológico-patológica. Entonces, esperen. Ahí está. Hay que votar ahora. Vamos, 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 muy bien. Vamos, a animarse. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hay gente que está escribiendo con colores en la presentación. Les pediría que por favor no lo hagan porque se va ensuciando la pantalla. Sí. Pensé que eras vos, Nacho. No, no soy yo. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Ampliación de márgenes, dice la mayoría de las personas. Bueno, avanzamos a la que sigue. La paciente, esta es una paciente también que se hizo una biopsia radioquirúrgica por microcalcificaciones e informan que en el margen hay carcinoma lobulillar in situ pleomórfico. O sea, es una biopsia radioquirúrgica por microcalcificaciones. Nos están informando un CLIS, carcinoma lobulillar in situ pleomórfico en el margen. Bien, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, y ya estamos. No, esta es la que viene después. Esta no hay que ya no las voten, por favor. Muy bien. Bueno, esperen que ahí estamos. Dejé de compartir pantalla. Acá estoy John. Y entonces ahora sí, le vamos a agradecer a la doctora Alejandra Maciel. La doctora Maciel, médica patóloga, conocida ampliamente por todos ustedes. Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación, que se va a referir al tema este que tanto nos preocupa. Así que Alejandra, como dicen, la sala es tuya, te escuchamos. Muy bien, vamos a intentar. Estuvimos acá temblando con Ignacio hasta último momento. Muy bien, ahí está tu cara, perfecto. Ya Ahí tenés que poner... está. Ahí está la pantalla, ¿no? ¿Todos ven? Impecable, impecable. Perfecto, vale. Bueno, entonces, gracias Ignacio por la invitación, gracias Diana, como siempre un placer compartir alguna actividad con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de este tema que la verdad es que realmente es de mucho interés. A veces uno piensa, lesiones proliferativas, conducta, ¿por qué un patólogo? Y yo me lo pregunté muchas veces esto, y la verdad que sí, un patólogo por todo lo que les voy a explicar ahora, porque la conducta, ustedes van a ver que depende de entender bien de qué lesiones estamos hablando. Y la verdad es que primero vamos a definir estas lesiones. El título es lesiones proliferativas premalignas, pero nosotros sabemos que estas lesiones proliferativas premalignas las podemos diagnosticar en biopsia con aguja o por punción percutánea o en biopsia quirúrgica. Y claramente no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo, como ven en la pantalla, una muestra representativa con cilindros muy delgaditos de 2 milímetros de diámetro, como en una biopsia cord, o cilindros mucho más gruesos que sacan mucho más material, como es la biopsia asistida por vacío, que saca cilindros de hasta 3, 5 milímetros cuando son agujas de 8 gauge, que una biopsia quirúrgica donde claramente tenemos toda la lesión, lógicamente toda la lesión que fue extirpada. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas situaciones y entendiendo los detalles de cada una de estas lesiones en cada una de estas situaciones. Por supuesto que primero tenemos que entender que en la actualidad la biopsia por punción percutánea ya es indiscutiblemente el estándar of care para la evaluación inicial de las lesiones mamarias. Y esto es el motivo por el cual vamos a hablar mucho más de conducta en relación a encontrar estas lesiones en biopsia por punción percutánea, ya sea en core biopsy o en mammotom, biopsia asistida por vacío, lo que pasa es que es lo que yo estoy acostumbrada. La verdad es que mucho más en biopsia asistida por vacío, porque como muchas de estas lesiones se expresan como microcalcificaciones radiológicas, realmente es la situación más frecuente. Pero también vamos a hablar algo de biopsia quirúrgica. En cada una de las lesiones vamos a hablar qué pasa, cómo informamos los patólogos la biopsia quirúrgica, y eso, por supuesto, va a determinar la conducta. Entonces, empezando por la biopsia por punción percutánea, en realidad, antes de empezar a hablar de las lesiones propiamente dichas, quiero que queden claros 3 conceptos. Primero, el de concordancia radiológica patológica. Este es un concepto fundamental, porque ustedes van a ver que a lo largo de los años, desde que empezamos con la biopsia por punción percutánea, en realidad hay resultados muy variables con respecto a qué pasa después en la biopsia quirúrgica. Pero esto es porque en un principio no se tenía tan claro o no se aplicaba siempre esto de la concordancia radiológica patológica. Esto es fundamental. Si no tenemos concordancia radiológica patológica, no podemos tener en cuenta ese resultado. Si lo decimos al revés,
tenemos que tener en claro que frente a una discordancia entre la imagen radiológica y el diagnóstico anatomopatológico, debemos repetir la biopsia o realizar biopsia quirúrgica. ¿Y por qué digo repetir biopsia? Porque en muchos lugares tenemos estos pasos: la COR, la biopsia asistida por vacío, y después la biopsia quirúrgica o no. Podemos frenar en cada uno de esos pasos. El segundo tema muy importante es entender qué significa subestimación en biopsia por punción percutánea, que es lo mismo que decir upgrade en biopsia quirúrgica. Y esto hay que tener bien en claro. Subestimación no es que de típico paso a atípico. Subestimación es que de cualquier lesión paso a carcinoma invasor o a carcinoma ductal in situ en la biopsia quirúrgica. Ese es el criterio de subestimación actual consensuado en el mundo. Es verdad que hay algunos trabajos que, por ejemplo, otra lesión, papiloma, si en la biopsia quirúrgica aparece papiloma con atipía, eso el autor lo considera subestimación. No, subestimación, lo más consensuado es que es a carcinoma invasor o a carcinoma ductal in situ. Y por último, y ahora sí entramos de lleno en las lesiones, es interesantísimo ver que la definición de lesión de alto riesgo varía según la especialidad. Los imagenólogos tienen el famoso B3, que incluye lesiones que ni son atípicas. Entonces, vamos a hablar de las lesiones que consideramos proliferativas premalignas de la mama. Y entonces yo las dividiría a estas lesiones en lesiones proliferativas intraductales, la hiperplasia ductal atípica, y la hiperplasia de células columnares con atipía o atipía epitelial plana, y la neoplasia lobulillar, que como todos saben incluye a la hiperplasia lobulillar atípica y al carcinoma lobulillar in situ clásico. Entonces vamos a hablar de todas estas lesiones, que son las que consideramos en la actualidad lesiones proliferativas premalignas de la mama. Y esta historia empezó hace prácticamente 20 años. Ya hace mucho, mucho tiempo, Jacobs, Connolly y Schnitt nos plantearon qué hacer después de un diagnóstico en biopsia por punción percutánea de lesiones que tenían atipía. En realidad, el trabajo de estos autores incluían a las famosas lesiones B3, es decir, lesiones que ni son atípicas, como las lesiones papilares, la cicatriz radiada, las lesiones fibroepiteliales y las lesiones de tipo mucosele. Pero en ese mismo trabajo, los autores ya plantean la necesidad o no de operar lesiones con atipía. ¿Y qué lesiones incluye? Las lesiones de células columnares con atipía, la hiperplasia ductal atípica y la neoplasia lobulillar, que volvemos a insistir, es hiperplasia lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ. Ellos en ese momento decían carcinoma lobulillar in situ, pero ahora le agregaríamos clásico. Así fueron pasando los años hasta que en el año 2016, hace apenas 4 años, un poco menos, aparece un artículo de revisión en un número de Histopathology dedicado todo a mama, muy interesante, un artículo de revisión de patólogos acerca de la recomendación de escisión después de un diagnóstico de estas lesiones. Y por supuesto, los autores, que es la tabla que está a la izquierda, consideran todas las lesiones B3, pero nosotros nos vamos a referir específicamente a las lesiones premalignas que mencionamos. Entonces, fíjense que después de estudiar un montón de trabajos de distintos autores, los porcentajes de subestimación, o que es decir, o lo que es lo mismo decir, de upgrade en biopsia quirúrgica, luego de un diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, eran del 20 al 30%. Por lejos, la hiperplasia ductal atípica es la lesión que más porcentaje de subestimación en biopsia por punción percutánea tiene, y yo les voy a explicar el motivo anatomopatológico de eso. Y después, tanto para la hiperplasia lobulillar atípica, como para el carcinoma lobulillar in situ clásico, como para la atipía epitelial plana, el porcentaje de subestimación hasta esa época se estimaba en un 0 a un 10%. Si estas cifras las actualizamos con datos que nos dio la doctora Collins en el
curso de actualización de mama de Harvard, en Boston, al que pudimos ir hasta el año pasado. Este año ya se nos complica un poco ir. Fíjense que tenemos dos cifras. Hasta 2017 era hiperplasia ductal atípica 20 a 30%, hiperplasia lobulillar atípica, carcinoma lobulillar in situ 0 a 4%, atipía epitelial plana 0 a 10%. Y el año pasado, 2019, ya esos promedios eran del 20% de subestimación para la hiperplasia ductal atípica, es decir, que vemos una tendencia a bajar, y después también lo vamos a explicar por qué, y de 0 a 4% para las otras lesiones, para hiperplasia lobulillar atípica, para carcinoma lobulillar in situ y para atipía epitelial plana. Realmente muy bajos índices de subestimación para estas últimas tres lesiones. Y entonces ahora sí vamos a explicar el porqué de todo esto. La verdad es que la hiperplasia ductal atípica es muy sencillo que ustedes entiendan por qué es la lesión que mayor porcentaje de subestimación en biopsia por punción percutánea tiene. Porque ya la definición nos dice que es aquella proliferación epitelial atípica intraductal con algunos, pero no todos los caracteres requeridos para el diagnóstico de carcinoma ductal in situ de bajo grado. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos alcanza el criterio cualitativo, que a veces solamente con el aspecto morfológico de la lesión no nos podemos definir los patólogos si es una hiperplasia ductal atípica o un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Y esto es muy importante, porque las conductas de estas dos lesiones son distintas. Entonces apareció el famoso tema del criterio cuantitativo. Y entonces, hiperplasia ductal atípica es si tengo menos de 2 espacios ductales o de 2 milímetros, los famosos 2 milímetros de Tabasoli, pero siempre establecido en biopsia quirúrgica. Entonces ustedes van a entender que el método es una limitación del método en biopsia por punción percutánea el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, porque la misma definición nos pide que sea en biopsia quirúrgica. Esto creo que les va a hacer entender por qué es la lesión más discutida con respecto a su conducta y por qué es la que tiene mayor porcentaje de subestimación. Simplemente, si entienden esta diapositiva, van a entender por qué. Esto lo explica muy bien el trabajo de revisión del Histopathology de 2016, que los autores nos dicen, si yo tengo la imagen de la izquierda, son 2 espacios ductales comprometidos, eso me haría diagnosticar un carcinoma ductal in situ, pero como el compromiso es parcial e incompleto, el patólogo va a tender a diagnosticar hiperplasia ductal atípica. La foto de la derecha, la imagen de la derecha, es la otra situación en donde tengo menos de 2 espacios ductales. Eso sería más para hiperplasia ductal atípica. Pero la verdad es que el relleno es completo y la morfología es de carcinoma ductal in situ de bajo grado. Probablemente si yo tengo eso en biopsia quirúrgica, yo lo llame carcinoma ductal in situ de bajo grado. Pero si lo tengo en core biopsy, probablemente busque otro término o ponga hiperplasia ductal atípica. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que en biopsia por punción percutánea es mejor errar, entre comillas, por supuesto, nadie quiere errar en el lado conservador y no sobrediagnosticar. Es por esto que muchas veces, muchos autores en realidad, han buscado otros términos para el diagnóstico de estas lesiones borderline entre hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ en biopsia por punción percutánea. Lagios, cuando vino acá a Buenos Aires ya en el año 2001, dijo que él prefería diagnosticar en estas lesiones hiperplasia ductal atípica establecida, probable carcinoma ductal in situ, esperando biopsia definitiva. Otros autores decían hiperplasia ductal atípica sospechosa de carcinoma ductal in situ. Este es un término que se sigue usando aún en los trials de vigilancia activa de carcinoma ductal in situ. Se considera dentro del grupo de pacientes a las que el patólogo puso hiperplasia ductal atípica sospechosa de carcinoma ductal in situ.
Nosotros con el doctor Lema lo meditamos muchísimo, muchísimo, y dijimos, vamos a utilizar un término que no comprenda la palabra carcinoma. Y entonces hablamos de proliferación atípica intraductal. Y ponemos que las características de la lesión descripta hacen necesario el estudio histológico seriado del área involucrada completa para realizar un diagnóstico definitivo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando en el trabajo de revisión que les mencionaba del Histopathology, los autores pusieron textualmente que los casos borderline morfológicamente entre hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ de bajo grado, era mejor llamarlos hiperplasia ductal atípica o proliferación atípica intraductal en biopsia por punción percutánea para evaluación y caracterización definitiva en biopsia quirúrgica, preferible a diagnosticarlo como carcinoma ductal in situ en esa biopsia por punción percutánea antes del examen de todo el área de la imagen anormal. Es decir, que el problema es poner la palabra carcinoma, y entonces es entendible por qué muchas de esas hiperplasias ductales atípicas diagnosticadas en punción van a ser carcinomas in situ, claramente en la biopsia quirúrgica. Y es por esto que esta lesión tiene tan alto porcentaje de subestimación. La verdad es que esto es una biopsia asistida por vacío con una aguja de 11 gauge, donde vemos claramente una proliferación atípica intraductal, que seguramente si la diagnostican distintos patólogos van a poner hiperplasia ductal atípica, otros van a poner carcinoma ductal in situ, otros van a utilizar nuestra proliferación atípica intraductal a definir en biopsia quirúrgica. Y es por eso que ya vamos definiendo la conducta de la hiperplasia ductal atípica cuando se diagnostica en biopsia por punción percutánea. La verdad es que después, en los últimos años, cada vez más los autores empezaron a hacer hincapié en que esta subestimación para la hiperplasia ductal atípica depende de una serie de factores. Entre ellos, la aguja, los gauge, cuántos gauge tiene la aguja que utilizamos. En segundo lugar, el tipo de lesión biopsiada, microcalcificaciones versus masa. En tercer lugar, si la lesión fue completamente removida o si queda lesión residual. La extensión de la hiperplasia ductal atípica. ¿Cuántos focos de hiperplasia ductal atípica diagnostico yo en biopsia por punción percutánea? Y por supuesto, las características histológicas de la hiperplasia ductal atípica. Por ejemplo, cuando tiene patrón micropapilar, sabemos que tiene mayor subestimación. Cuando el patólogo pone hiperplasia ductal atípica sospechosa de o borderline con carcinoma ductal in situ de bajo grado, seguramente va a ser un carcinoma ductal in situ en la biopsia quirúrgica. Entonces, la verdad es que toda esta problemática de la hiperplasia ductal atípica les explica por qué a lo largo de los años fueron cambiando tanto las cifras. Al principio se hablaba del 0 al 62%, es decir, realmente no, cifras que no se pueden comparar. Después se empezó a decir que en general la subestimación dependía de si utilizaba una aguja de 14 gauge era alrededor del 40%, mientras que si utilizaba el sistema asistido por vacío con agujas de 11 gauge, esto caía a la mitad, la subestimación caía al 20%. Es decir, que en la actualidad estamos que, dependiendo del número y tamaño de los cilindros, podría ser entre un 15 a un 30, entre un 20 a un 30, y más actualmente un 20. Esto del número de focos de hiperplasia ductal atípica no es nuevo. Ya el grupo de David Page, hace prácticamente 20 años, nos explicaba que se podía controlar una hiperplasia ductal atípica después de una biopsia por punción percutánea cuando se trataba de 2 focos o menos de hiperplasia ductal atípica. Entonces, el criterio del número de focos ya lo viene proponiendo el grupo de Page desde hace prácticamente 20 años. Y en las últimas revisiones con respecto a este tipo de lesión, a la hiperplasia ductal atípica, las últimas revisiones nos hablan fundamentalmente de cuáles serían las lesiones
con bajo o alto riesgo de upgrade en biopsia quirúrgica. Y los autores mencionan muchísimo, les doy varios trabajos de los últimos años, que factores importantes son la necrosis de células sueltas. Eso, si no hay necrosis de células sueltas, eso sería un indicador de menor upgrade, el número de focos de hiperplasia ductal atípica, como dijimos, y el porcentaje de lesión removida. Es decir, que si no tengo necrosis de células sueltas, el número de focos es bajo y la lesión fue removida completamente, muchos autores piensan que podría controlarse la hiperplasia ductal atípica. En el caso del segundo trabajo, fíjense que los autores dicen cuáles serían los factores predictivos de upgrade en biopsia quirúrgica. Y si el patólogo pone por lo menos hiperplasia ductal atípica, seguramente va a terminar siendo un carcinoma ductal in situ. El número de cilindros comprometidos, cuanto más cilindros comprometidos, más probabilidad de upgrade, o el tamaño de la lesión radiológica también. Eso es muy importante en todas estas lesiones. A mayor tamaño, mayor probabilidad de upgrade, además de otros temas como la edad, etc. Es decir, que en todos básicamente todos se refieren a la necrosis de células sueltas, al número de focos, al tamaño de la lesión y al porcentaje de lesión removida. Fíjense qué interesante que en el último ASCO aparece un abstract sobre cuáles serían las hiperplasias ductales atípicas con bajo riesgo de upgrade en biopsia quirúrgica, y a lo que más se refiere a que el muestreo sea adecuado en todo sentido. Muchos cilindros y buen procesamiento anatomopatológico, a que a la atipía sea limitada y a la concordancia radiológica patológica. Pero este abstract que propone el seguimiento en hiperplasia ductal atípica en situaciones muy seleccionadas es muy interesante porque demuestra que tanto el grupo de pacientes operadas como el de pacientes controladas desarrollaron la misma cantidad de carcinomas. Entonces, la verdad es que si bien sabemos que hasta el momento actual la conducta después de un diagnóstico de hiperplasia ductal atípica en biopsia quirúrgica, en biopsia percutánea, es la biopsia quirúrgica, creo, y pienso que no me voy a equivocar en decir que vamos a ir evolucionando hacia menos escisiones. La verdad es que es raro entender que, es difícil, yo diría, de entender que la conducta para la hiperplasia ductal atípica sea sí o sí la biopsia quirúrgica cuando ya estamos viendo todo el tema de los trials de vigilancia activa en carcinoma ductal in situ. Probablemente porque tengamos un diagnóstico que no tenemos directamente el de carcinoma ductal in situ, sino que tenemos un diagnóstico que no sabemos si es el verdadero diagnóstico de esa paciente, que es hiperplasia ductal atípica. ¿Qué pasa con la hiperplasia ductal atípica en biopsia quirúrgica? Bueno, ya sabemos que no nos tienen que pedir ni el tamaño, salvo que sea ese tamaño borderline que define entre hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ de bajo grado, pero si está hecho el diagnóstico, no tenemos que informar tamaño, ni tenemos que informar márgenes. Eventualmente, hay algunas situaciones especiales donde sí deberíamos informar márgenes, pero esto más tiene que ver con una falta de correlación radiológica patológica. Por ejemplo, si yo tengo hiperplasia ductal atípica en el margen, pero yo sé que el mastólogo operó microcalcificaciones y yo no tengo las microcalcificaciones, claramente voy a tener que aclarar que esa hiperplasia ductal atípica está en el margen porque probablemente haya quedado alguna lesión mayor en la paciente. Pero estas son cuestiones que se hablan con el mastólogo y después en el equipo se decide. Pasemos a las lesiones de células columnares. ¿A qué nos referimos con la atipía epitelial plana o cambio columnar con atipía? A esas unidades terminales ductolobulillares distendidas, con conductos dilatados por una proliferación monótona de células cuboides acolumnares, con pequeñas prolongaciones citoplasmáticas apicales, o apical snoots,
secreción luminal y microcalcificaciones. Muchas veces las células se van haciendo más redondeadas, por eso decimos cuboides. Generalmente se ve asociado a microcalcificaciones, como vemos acá, y es por eso que los cambios columnares los aprendimos a partir de la biopsia por punción percutánea de microcalcificaciones. Nuestra mayor experiencia fue a partir de ahí. Y la verdad es que no se conoce absolutamente el valor de la atipía epitelial plana. Nosotros, para ponerlo en nuestro esquema mental, decimos que puede ser como una especie de pre-hiperplasia ductal atípica, pero la verdad es que no se conoce exactamente el potencial maligno de estas lesiones, porque tienen pocos años de estudio. Y desde el principio, estudios un poquito más antiguos, 2012 nos decían, si nosotros tenemos lesiones columnares en una biopsia por punción percutánea, los porcentajes de subestimación van a ser, si la lesión columnar es sin atipía, 1.5%. Si la lesión columnar es con atipía, 9%. Y si ya hay hiperplasia ductal atípica, es decir, si ya la lesión columnar tiene criterios de hiperplasia ductal atípica, 20%. Que es la subestimación para el hiperplasia ductal atípica, lógicamente. Pero ya, si vamos avanzando en el tiempo, vamos agregando elementos. Y fíjense que en la revisión del Histopathology, los autores nos dicen que el porcentaje de subestimación para la atipía epitelial plana, sin correlación radiológica patológica, es altísimo, lógicamente. Por eso la correlación radiológica patológica es una condición indispensable. Y cuando hay correlación radiológica patológica, la subestimación es nada más de hasta el 13% según los distintos autores. Pero si no quedaron microcalcificaciones residuales, la subestimación es mucho menor, 0 a 7%. En los últimos trabajos más destacados con respecto a esto de la subestimación de la atipía epitelial plana en biopsia por punción percutánea, tenemos algunos autores que nos dicen que es de alrededor entre el 0 y el 2%. La verdad es que ese 3% es un 2.5, pero el programa no me dejaba poner 2.5, es decir, que es de alrededor del 2% la subestimación cuando tenemos una buena correlación radiológica patológica, cuando fueron removidas gran parte de las microcalcificaciones. Recuerden que la atipía epitelial plana en general se asocia a microcalcificaciones radiológicas. Entonces, la verdad es que en el momento actual se podría controlar, y el grupo de la WHO propone esto, controlar la atipía epitelial plana diagnosticada en biopsia por punción percutánea con buena correlación radiológica patológica sin otras indicaciones de escisión. Lógicamente, si no hay buena correlación, como dijimos, eso tiene que ir a otra biopsia o a biopsia quirúrgica eventualmente. Lo que tenemos que tener muy presente es que las lesiones columnares se asocian a otras lesiones atípicas. Y esto sí que tenemos que tenerlo bien claro. A hiperplasia ductal atípica, a carcinoma ductal in situ de bajo grado, a carcinoma tubular, a neoplasia lobulillar y a carcinoma lobulillar infiltrante. Entonces, la verdad es que esto a veces lo vemos. A esta paciente le habían hecho una punción asistida por vacío o con método de vacío por microcalcificaciones radiológicas, y las microcalcificaciones estaban sobre cambios columnares, como ven en las dos primeras imágenes, sin atipía. Pero al ladito de los cambios columnares había carcinoma lobulillar in situ. Y lo que es más importante, en la otra mama, la paciente tenía una imagen de densificación en ese momento, ahora sería una simetría, pero fíjense que eso coincidía con, además de microcalcificaciones, las microcalcificaciones de ese otro lado estaban sobre carcinoma lobulillar in situ, como ven en una de las imágenes, pero además había un carcinoma lobulillar infiltrante, es decir, que teníamos cambios columnares, carcinoma lobulillar in situ de ambos lados y carcinoma lobulillar infiltrante en una asimetría radiológica. Por eso es tan importante
que el resultado anatomopatológico concuerde con la imagen radiológica. Porque si yo tengo una simetría, no me basta con ver sobre qué están las microcalcificaciones. Entonces, esto es lo que hemos aprendido en los últimos años. ¿Qué pasa con la atipía epitelial plana en biopsia quirúrgica? No tenemos que informar ni la extensión ni los márgenes, pero sí tenemos que buscar los patólogos las lesiones asociadas, porque es absolutamente frecuente que la atipía epitelial plana se asocie a otras lesiones atípicas. Pasemos al último tema, que es la neoplasia lobulillar. Llamamos neoplasia lobulillar a esa proliferación de células epiteliales monomorfas con discoesividad celular, habitualmente con vacuolas intracitoplasmáticas y con expansión variable del lobulillo. Si la expansión es menor del 50%, lo vamos a llamar hiperplasia lobulillar atípica, y si la expansión es del 50% o mayor, lo vamos a llamar carcinoma lobulillar in situ. De nuevo estamos, como no podemos depender del criterio cualitativo o morfológico, porque la proliferación es absolutamente igual, células pequeñas y uniformes, discoesivas, entonces tenemos que basarnos en criterios de tamaño, y tenemos que aplicar un criterio cuantitativo. Y esto nos va a explicar por qué, en general, la hiperplasia lobulillar atípica va a resultar un hallazgo incidental en una biopsia por punción percutánea realizada por otro motivo. Mientras que el carcinoma lobulillar in situ, aún su forma clásica, puede ser un hallazgo incidental similar a la hiperplasia lobulillar atípica, pero también puede ser el motivo de la biopsia, como vemos en la imagen, por microcalcificaciones radiológicas. Entonces son dos situaciones distintas. La hiperplasia lobulillar atípica generalmente es un hallazgo incidental. El carcinoma lobulillar in situ, así sea la variante clásica, puede ser el motivo de la biopsia. Entonces, lógicamente tienen distintos porcentajes de upgrade que históricamente eran muy variables. 0 a 67% para la hiperplasia lobulillar atípica, 0 a 60% para el carcinoma lobulillar in situ, con los promedios que ustedes ven. Pero en los últimos tiempos, fíjense cómo bajan esos porcentajes de subestimación. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la correlación radiológica patológica, si es un hallazgo incidental y no motivo de la biopsia. Para la hiperplasia lobulillar atípica, en esas condiciones, la subestimación va a ser menor del 2% o hasta el 2%, y para el carcinoma lobulillar in situ, menor del 4%. La verdad es que trabajos más actuales todavía nos dan también porcentajes de upgrade en biopsia quirúrgica muy bajos. Fíjense que, por ejemplo, un último trabajo de Schmidt del 2018, aquí tienen los porcentajes de todos los diagnósticos en biopsias por punción percutánea fueron a biopsia quirúrgica, y de los 107 se encontraron nada más que 5 carcinomas, 3 ductales in situ y 2 invasores. Es decir, que el porcentaje de subestimación fue de un 4%, 1% para NACLIS, 3% para Murray. Es decir, que realmente son porcentajes de subestimación muy bajos. Hay un trabajo muy lindo del grupo del Memorial, de Eddie Broggi, que es, ustedes saben, la patóloga que trabaja con Monica Morrow, que nos demuestra que el upgrade en biopsia quirúrgica para el carcinoma lobulillar in situ y la hiperplasia lobulillar atípica es del 3% cuando hay buena concordancia. Claro, si no hay concordancia, esto sube al 38%. Y la verdad es que hay un trabajo también muy interesante del grupo, fíjense, figura Schmidt, del grupo de Boston, es de varios grupos, pero está Schmidt, en donde nos demuestra que también que el porcentaje de upgrade del carcinoma lobulillar in situ a carcinoma en la biopsia quirúrgica es del 3%, pero también depende no solo de las situaciones que mencioné, sino también de si hay revisión por patología central.
ese porcentaje, si hubiera revisión por patólogos expertos, es decir, que no nos basamos solo en el informe del patólogo general, ese porcentaje cae al 1%. Y en el trabajo, los autores mencionan que de los 3 casos, en un caso, el carcinoma que se diagnosticó en la biopsia quirúrgica, revisando la biopsia core, ya estaba en la biopsia core, y en el otro caso, la neoplasia lobulillar diagnosticada en la biopsia core no fue confirmada por los patólogos expertos. Entonces, que si hubiera revisión de patología central, hasta el porcentaje de subestimación o de upgrade sería menor todavía y sería del 1%. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que queda claro que si nosotros diagnosticamos una neoplasia lobulillar en biopsia por punción percutánea, la conducta sin duda va a ser biopsia quirúrgica, si hay discordancia clínica radiológica y patológica, presencia de masa o distorsión arquitectural, presencia de otra lesión asociada que requiera biopsia quirúrgica, si la neoplasia lobulillar fue el motivo de la biopsia, o si la neoplasia lobulillar tiene características morfológicas superpuestas con el carcinoma ductal in situ, es decir, un carcinoma lobulillar in situ clásico con un carcinoma ductal in situ de bajo grado. O si el carcinoma lobulillar in situ tiene morfología no clásica. Eso claramente, vamos a hablar 2 palabras, sale del concepto de neoplasia lobulillar. Pero la pregunta siempre fue, muy bien, pero ¿tenemos que ir a la biopsia quirúrgica si la neoplasia lobulillar fue un hallazgo histológico? Y esa es la gran pregunta, es decir, si no fue el motivo de la biopsia. La verdad es que grupos tan reconocidos como el de Boston nos dicen que, en general, neoplasia lobulillar a biopsia quirúrgica, pero neoplasia lobulillar hallazgo incidental sin otra indicación de escisión se podría controlar. Laura Collins directamente nos dijo, no requiere escisión, tiene muy baja tasa de upgrade, y el upgrade es a carcinomas muy pequeños de bajo grado que podrían ser carcinomas incidentales. ¿Qué pasa con las formas no clásicas de carcinoma lobulillar in situ? Llamémoslo pleomórfico, florido o con necrosis. Bueno, esto ya en realidad escapa del concepto de neoplasia lobulillar. Y hay distintos autores, como Fasola, que en el Breast Journal publica en el 2018, que hay datos insuficientes de las variantes no clásicas de carcinoma lobulillar in situ, pero que en general son más frecuentemente motivo de la biopsia por punción por microcalcificaciones radiológicas. Y encuentran un upgrade del 30% para el pleomórfico, pero con muy pocos casos. Y por lo tanto concluyen que se debe realizar biopsia quirúrgica y que no se debe diagnosticar como neoplasia lobulillar claramente. Es decir, carcinoma lobulillar in situ no clásico, no llamarlo neoplasia lobulillar y directamente biopsia quirúrgica. Hay una revisión muy linda del carcinoma lobulillar in situ de Eddie Broggi del 2018, donde resume todo lo que nos podemos preguntar. Y entonces nos dice, carcinoma lobulillar in situ clásico, en biopsia core, con concordancia radiológica patológica, no necesariamente requiere biopsia quirúrgica. No debemos informar los márgenes en una pieza quirúrgica en el carcinoma lobulillar in situ clásico. Propone la vigilancia activa y quimioprevención como opciones terapéuticas en el carcinoma lobulillar in situ clásico, que el carcinoma lobulillar in situ pleomórfico en biopsia core requiere biopsia quirúrgica y que se deben informar los márgenes del carcinoma lobulillar in situ pleomórfico y que el mastólogo debe considerar la resecisión. Entonces, para pasar a la biopsia quirúrgica, ¿qué tenemos que poner en el informe anatomopatológico? Es decir, ¿debe figurar el tamaño y los márgenes del carcinoma lobulillar in situ? Si es clásico y focal, no. Si es florido, extenso, que hasta puede ser morfológicamente clásico, pero ser muy florido, muy extenso, y la tendencia es a que sí.
Y si es un carcinoma lobulillar in situ pleomórfico, definitivamente sí debemos informar tamaño y márgenes como si se tratara de un carcinoma ductal in situ. El otro tema controvertido, y ya vamos terminando, en el carcinoma lobulillar in situ y que se nos puede presentar en una biopsia por punción percutánea y también en una biopsia quirúrgica claramente, es que se nos puede presentar la duda si es un lobulillar in situ clásico o si es un ductal in situ de bajo grado sólido. Porque ambas son proliferaciones de células uniformes con núcleos redondeados. Nada más que el lobulillar clásico es muy discohesivo, suele tener células en anillo de sello, distorsiona menos el lobulillo y tiene extensión palletoide a conductos. Mientras que el ductal in situ tiene membranas celulares bien definidas, mayor distorsión de lobulillos y conductos y polarización de células en la periferia. Acá sí que desde mi punto de vista, si se nos presenta aún en una biopsia por punción percutánea, deberíamos utilizar inmunohistoquímica para definir si es un lobulillar in situ clásico o es un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Realmente hay que hacer un uso muy criterioso de la inmunohistoquímica en la biopsia por punción percutánea. En mi opinión, es preferible dejarla para la biopsia quirúrgica, pero eventualmente, y en un caso así, porque les puede definir o cambiar alguna conducta, si les cambiara alguna conducta, realmente sí que sería bueno utilizarla. No puedo terminar esta charla sin mencionar el segundo consenso, la segunda conferencia de consenso internacional de las lesiones B3, que la publicación es desde 2019 y que habla de todas las lesiones B3, pero yo nada más me voy a referir a la hiperplasia ductal atípica, la atipia epitelial plana y la neoplasia lobulillar, y fíjense que lo que presentan en este consenso es cuánto control se recomendaba para estas lesiones en el periodo 2007 a 2015 y cuánto se recomendaba en el periodo 2016-2017. Y fíjense que la diferencia fue significativa. No fue significativa para la hiperplasia ductal atípica, pero sí fue significativa el cambio para la atipia epitelial plana y la neoplasia lobulillar, que prácticamente los expertos aumentaron un 10% el control, la sugerencia o la recomendación de control. Lo que es importante tener en cuenta es que en muchos de estos grupos, luego del diagnóstico en biopsia core, el siguiente paso puede ser no una biopsia quirúrgica, sino una biopsia asistida por vacío, antes de la biopsia quirúrgica. Entonces, ¿qué dicen como recomendación? Hiperplasia ductal atípica en biopsia core o asistida por vacío, biopsia quirúrgica. Control solo en situaciones especiales, luego de ser considerado en un comité. Pero la nota es que cuando se les planteaba a los expertos, sí, diagnóstico de hiperplasia ductal atípica en biopsia core, luego biopsia asistida por vacío también con hiperplasia ductal atípica, prácticamente la mitad decían cirugía y el 42% aceptaba el control. Este es un dato muy importante. Atipia epitelial plana con concordancia radiológica, en biopsia core se podía hacer una segunda biopsia asistida por vacío y si daba lo mismo, luego control. Y para la neoplasia lobulillar, también con buena concordancia, en biopsia core, una biopsia asistida por vacío y luego control, lógicamente dependiendo de lo que dijimos de la concordancia radiológica patológica y la imagen residual. Y específicamente mencionan al carcinoma lobulillar in situ no clásico como un B5, no un B3, y que va a biopsia quirúrgica. Entonces, como consideraciones finales, para después ver qué pasó en la votación, yo podría decir que es muy importante el rol del patólogo en el diagnóstico preciso de estas lesiones, aplicando criterios histológicos establecidos, utilizando la terminología apropiada para asegurar un correcto manejo de las pacientes y fundamentalmente evitando el sobrediagnóstico, porque en general el clínico le tiene más temor al subdiagnóstico y lo que vemos todos los días en nuestras consultas es el sobrediagnóstico.
También podemos decir que los datos obtenidos de los estudios de biopsia por punción percutánea con buena correlación radiológica patológica sugieren que no todas las pacientes con atipia epitelial plana y neoplasia lobulillar requerirían cirugía. ¿Qué pasa con la hiperplasia ductal atípica? La verdad que en un mundo ideal muchas de estas lesiones se podrían controlar. En nuestro mundo real, tengo que decir que se realiza la biopsia quirúrgica de casi todas las lesiones proliferativas con atipia. Y en el resto del mundo real, ¿es verdad que cada vez se opera menos? Bueno, esto lo responde esta última diapositiva, que se hizo una encuesta a 41 aproximadamente centros académicos y se les preguntó puntualmente por cada lesión. Y en la hiperplasia ductal atípica, el 95% prefería la escisión, en la hiperplasia lobulillar atípica, alrededor de un 60 y pico %, y en el carcinoma lobulillar in situ, un 71% seguían prefiriendo operar estas lesiones atípicas. Muchas gracias. No sé, Ignacio, ¿cómo pasamos a vos? Perfecto, perfecto, Alejandra. Si querés dejar de... Opera, yo creo que lo puedo dejar... Ahí está, ahí te dejo dejar de compartir. Bueno, buenísima, Alejandra, buenísima, realmente excelente tu exposición, completísima, clarísima, como siempre. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces ahora, antes de pasar nuevamente a las preguntas, vamos a abrir espacio para preguntas. Así que, como hacíamos las otras semanas, está abierto el chat, que pueden escribir su pregunta en el chat, o levantar la mano, como ya lo ha hecho el doctor Gustavo Miller, a quien le abro el micrófono. A ver, espera, Gustavo, que ahora te abro el micrófono. Gustavo, ¿podés vos sacarte el silencio y hacer la pregunta? Sí, ahí lo logré. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola a todos. No, solamente quería, de Alejandra, si podía aclararnos algo. El otro día, dentro del otro curso de la Sociedad de Mastología, teníamos una discusión respecto a la concordancia. Creo que es importante que todos los que están acá lo escuchen. El tema es que los que planteaban los trabajos decían que había discordancia porque punzaban micros que eran BI-RADS 4 y el resultado de la punción, por ejemplo, era una hiperplasia columnar típica y era benigno. Entonces planteaban que era una discordancia porque punzaban una lesión BI-RADS 4 y dio benigno. Y yo les decía que no, porque para mí es concordante, porque punzamos micros y dio una lesión compatible con micros. Si hay micros, por más que sea un 4 y dio benigno, es concordante. Me gustaría si Alejandra esto nos lo puede aclarar para que quede el concepto, porque me parece que es importante que habló del tema de discordancias, si esto puede quedar claro. Alejandra, tenés el micrófono apagado. Sí. Ahí estás, perfecto. Ahora, ahí lo aprendí. No, Gustavo, estoy totalmente de acuerdo. Discordancia se refiere a la lesión imagenológica propiamente dicha, no al BI-RAD. Un BI-RAD 4 que era por micros, y yo veo micros, y las micros están sobre cambios columnares, aunque no tengan atipía, es absolutamente concordante. Perfecto, Coincido, perfecto. Listo, quedó aclarado para que los alumnos, que son muchos, a que están escuchando, les quede claro el concepto de la concordancia y la discordancia. O sea, si es un BI-RAD 4 y dio negativo y es concordante, porque es lo que nosotros tiene que ver con la lesión que biopsiamos, es concordante, y yo coincido. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? Diana, no sé si... Diana, vos estás... Espera que te... Diana, vos podés sacarte el silencio si querés y dirigir las preguntas del chat. Ahí está. Ale, justamente yo había notado una pregunta porque en esto de la buena correlación, ¿qué pasa cuando las lesiones que originaron la punción son muy extensas? Sobre todo en estas lesiones como las atipias epiteliales planas, donde uno espera encontrar otras lesiones. Entonces, uno dice, bueno, sí, puncé lo que estoy viendo, de quizás área de 4 microsituaciones. Son todas bailar 4, pero puedo decirse correlación, que hay una correlación. Tengo micro, tengo un diagnóstico que puede corresponder a esas micro, pero tengo un área
¿puedo decir que todo es atipia epitelial plana? Claro, bueno, Diana, es excelente tu pregunta, es lo mismo, la verdad que la inquietud de Gustavo también. Estos son todos temas muy, muy dinámicos, porque es verdad, además de la correlación, que como sí hay correlación, porque vos tenés micros, usaste micros, yo encuentro micros, y las micros están sobre atipia epitelial plana. ¿Cómo puedo saber yo que todas las micros están sobre atipia epitelial plana? Eso es imposible, por eso entra el criterio de lesión removida. Y fíjense que en la atipia epitelial plana cada vez más está teniendo valor eso. Cuando se sacaron todas las micros, ahí es donde baja mucho el porcentaje de subestimación. Si yo tengo 4 centímetros de micro, claramente, para mí, pero esto es una opinión personal, es un determinante. Creo que no puedo estar segura que esos 4 centímetros de micros voy a tener nada más que atipia epitelial plana, sin ninguna duda. Creo que esto es dinámico, es caso a caso. Por eso hay algunos determinantes, como porcentaje de lesión removida, tamaño de la lesión, para mí son claves. Perfecto. Acá el doctor Esquiafino en el chat me dice, en conclusión, seguimos en estas lesiones presentadas, concluir en biopsia excisional siempre. No sé si quiere el doctor. Bueno, si quiere hablar. El doctor tiene el micrófono a su disposición. No lo encuentro. Bueno, si no le respondemos, si quiere, no, perfecto. Si quiere acotar algo, lo escuchamos. No tiene. Bueno, no tiene micrófono. Yo creo que la idea de esto, y yo lo llamaría evolucionando hacia menos escisiones, sin ninguna duda, es que, por ejemplo, si yo tengo una neoplasia lobulillar hallazgo, porque se punzaron micros, pero las micros estaban sobre adenosis esclerosante. Y el patólogo encuentra 2 foquitos de neoplasia lobulillar cualquiera sea. Realmente, esa es una paciente que da posibilidad de seguir. Concordancia radiológica patológica, neoplasia lobulillar hallazgo, no motivo de la biopsia, eso realmente es una paciente para controlar. Atipia epitelial plana, por ejemplo. Atipia epitelial plana. Poquitas micros, removidas completamente, no tengo otra lesión, posibilidad de control. Entonces, neoplasia lobulillar y atipia epitelial plana, hay muchas situaciones que permitirían el control, desde mi punto de vista, por supuesto, en condiciones de perfecta correlación radiológica patológica y posibilidades de seguimiento de la paciente. Ahora, la hiperplasia ductal atípica ya es más complicada. La verdad es que realmente sus porcentajes de subestimación, aún con estas concordancias radiológicas patológicas por las características propias de la lesión, es más complicada. El doctor pregunta si siempre hablando de biopsia por vacío. Bueno, claro, en general es más hablando de biopsia por vacío, porque remover todas las micros en una core biopsy es más complicado, tienen que ser muy poquitas, ¿no? Y como las micros, la indicación es biopsia por vacío, en general la mayoría de las conclusiones son en base a biopsia por vacío. Alejandra, yo tengo una pregunta. Cuando yo me inicié unos añitos atrás, también se miraba con lupa hasta inclusive la adenosis esclerosante, ¿no? Y hoy sabemos que la adenosis esclerosante son lesiones que per se y como única lesión no nos preocupa mucho, pero hay algo que vos no mencionaste, o por lo menos me distraje si lo dijiste, que es la cicatriz radial. ¿Dónde categorizás vos a la cicatriz radial y qué tendríamos que hacer hoy como cirujanos ante una situación como esta? Bueno, en realidad, ¿por qué no la mencioné? Porque el título nos decía lesiones proliferativas premalignas. Y la cicatriz radiada no es una lesión premaligna. La verdad es que sí es una lesión que los imagenólogos consideran de alto riesgo, porque es una B3. ¿Por qué? Porque en realidad también tiene porcentajes de subestimación en biopsia core o cualquier biopsia por punción percutánea. La verdad
es que los porcentajes de subestimación, más o menos, para las cicatrices radiadas, yo en general doy todas estas lesiones, pero como no es una lesión premaligna, no la mencioné, lo mismo que las lesiones papilares. La cicatriz radiada tiene alrededor de un 5% de subestimación, con buena correlación radiológica patológica, y también hay que hacer una diferencia. Si la cicatriz radiada es el motivo de la biopsia y mide más de 5 milímetros, en general la tendencia es a la cirugía. Si la cicatriz radiada es un hallazgo histológico es el motivo de la biopsia, pero tiene buena concordancia y mide menos de 5 milímetros, muchas veces también textuales que se puede hablar. Esclerosante no es indicación de biopsia quirúrgica, lo era al principio de la biopsia por punción percutánea. Yo también me acuerdo, cuando yo empecé con la biopsia por punción percutánea, diagnosticábamos adenosis esclerosante y se operaba a la paciente sin ninguna duda, pero la verdad es que ya no, y excepto que haya alguna duda diagnóstica en la adenosis esclerosante, que no es la mayoría de los casos, pero la cicatriz radiada, en realidad, la tendencia actual es a eso. Si es un hallazgo, no motivo de la biopsia, es decir, yo en el espesor de un cilindro me encontré un mínimo foco de 1 milímetro de una cicatriz radiada, eso no debería ser motivo de biopsia quirúrgica. Ahora, si la cicatriz radiada es el motivo de la biopsia porque es una imagen sospechosa, ahí, si no fue removida completamente, la tendencia actual es a la cirugía. Clarísima, clarísima. Gustavo, podés hacer la pregunta. Gustavo, si querés, sacate el mute y podés hacer tu pregunta. Preguntaba un poco para Alejandro, un poco para ustedes. Cuando la cicatriz radial radiológicamente es grande, yo noto que también la tendencia de los mastólogos es a que la biopsiemos, porque si igual ustedes la van a sacar, ya si de antemano saben que tiene carcinoma, ya les cambian la conducta, y por eso cuando es grande, la indicación sería punzarla, por lo menos de lo que yo estoy viendo de los mastólogos. Porque igual, aunque digamos, si le da solo cicatriz radiada, la van a operar, pero si le da carcinoma, ya les cambia para ir directo al centinela. Perdón, Gustavo, esto es muy importante. Yo me acuerdo que cuando empezó la biopsia por punción percutánea, y empezamos juntos, Gustavo, ¿te acordás? Allá por el año 93, diciembre de 1993, recibí mi primera biopsia por punción percutánea. La verdad que cuando empezamos con esto, claramente los mastólogos decían, si sospechan imagenológicamente una cicatriz radiada, no hay que punzarla, directamente la biopsia quirúrgica. Y yo les decía siempre, si van a hacer una biopsia radioquirúrgica y no me van a pedir que me expida en congelación, todo ok, biopsia radioquirúrgica. Pero si me van a pedir que yo me expida en congelación para ver si van a hacer en ese momento la linfadenectomía y un poquito nomás después el ganglio centinela, no, yo prefiero una biopsia por punción. Y es lo que se ve actualmente. Se prefiere la biopsia por punción porque para el patólogo es una biopsia diferida. Tiene la posibilidad de diagnosticarla con todos los elementos que tenemos en diferido. Inclusive hasta podemos usar inmunohistoquímica, que no es algo que a mí personalmente me guste mucho. Si yo no me puedo definir en una biopsia por punción percutánea entre cicatriz radiada y adenocarcinoma tubular, puedo usar la inmuno, la puedo usar, pero la verdad que ahí yo preferiría tener la lesión completa. Esa es mi opinión personal. Perfecto. Perfecto. Diana, ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, no, coincido con lo que planteaba Gustavo por lo menos en nuestro grupo, si hay alguna lesión que tenemos la sospecha de una cicatriz radiada, preferimos punzarla, tener el diagnóstico y eventualmente, si es un carcinoma tubular, planificar la cirugía de la paciente de acuerdo a eso. Pero es cierto que antes el concepto era no punzar. Acá Pao Pucci dice, algunos grupos españoles con diagnóstico de cicatriz radiada por punción le hacen resonancia, y si da negativa la resonancia, no la sacan. Bueno, gracias Pau, es un muy buen aporte. Es que es verdad, en realidad, y hay muchos grupos españoles que van de a paso, biopsia core, biopsia asistida por vacío, y recién ahí se decide. Y la verdad es que es verdad, porque
hay que ver si quedó lesión. Esto es fundamental, esto lo aprendimos en los últimos años. Acá preguntan también, gracias Paola, acá preguntan también por qué hay casos en biopsia quirúrgica que no informa los márgenes. No, lógicamente no hay que informar, y esto ha sido motivo de discusión en ámbitos de super tops. Yo he visto discutir a Schnitt y a Monica Morrow de si había que informar los márgenes del carcinoma lobulillar in situ o no. Por eso ese fantástico trabajo de Eddie Broggi, la patóloga de Monica Morrow, que dice no informar márgenes. En la neoplasia lobulillar, es decir, ni en la hiperplasia lobulillar atípica, ni en el carcinoma lobulillar in situ clásico, y tampoco en la atipía epitelial plana, y tampoco en la hiperplasia ductal atípica. No hay que informar márgenes en la hiperplasia ductal atípica, excepto situaciones especiales como las que mencioné durante la charla. Creo que eso es muy Clarísimo. claro en la actualidad. Clarísimo. Ale, te hago otra pregunta, te lo hago al revés. No hay que informar márgenes en una hiperplasia ductal atípica, pero ¿hay que informar en un margen que hay hiperplasia atípica? No es necesario Tampoco. informar que hay hiperplasia ductal atípica en el margen, excepto que la biopsia haya sido por microcalcificaciones, que no estén las microcalcificaciones, entonces yo puedo suponer que las micros están sobre algo peor. Entonces te voy a decir, primero te voy a llamar, Diana, mira, no encontré las micros y en el borde hay hiperplasia ductal atípica, porque eso puede significar una discordancia anatomorradiológica, simplemente por eso. Pero en una situación que yo veo las micros bien sobre un carcinoma ductal in situ y en el borde tengo hiperplasia ductal atípica, ninguna entidad, digamos, oficial ha recomendado que tenemos que informar el margen de la hiperplasia ductal atípica. Perfecto. No, porque la vas a obligar a ampliar en realidad, y la idea es que vos no vas a ampliar. Eso Y es lo que le decía Monica Morrow justamente a Schnitt. Si vos me pones carcinoma lobulillar in situ en el margen, me estás poniendo carcinoma en el margen. Claro. Entonces, Nos cuesta mucho explicarle a los pacientes eso. Es muy interesante todo esto. Vivi Nazo hay un montón de pregunta, preguntas. perdón. No sé si vos, Sí. Diana. Vivi Nazo pregunta, las lesiones premalignas que tienen criterio de control, ¿cómo cambian la conducta si son diagnosticadas durante el seguimiento de pacientes que ya tuvieron carcinoma? En este caso, control o BRQ. Buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si Muy buena pregunta. Esto está en el abstract de ASCO, es muy interesante. En realidad, si tienen antecedentes, la paciente tuvo un carcinoma, ya en realidad es más complicado, sale del grupo de control. No, Va directo a cirugía. Va directo a cirugía. Sí. Y Marcelo Puig-Gómez, recién hablábamos de lo mismo, de esta cosa del tamaño de las lesiones. Si una paciente tiene múltiples focos de microcalcificaciones, BR4A, se punza la que parece más sospechosa y el diagnóstico es una atipia epitelial plana, asumo que las otras también lo son. Bueno, vale. Eso es muy difícil de responder, eso realmente creo que nadie lo puede responder, y en eso se basa el tema del porcentaje de micros removidas. Bueno, yo si les parece voy a tocar un temita que no sé si vamos a poder tratar todo ahora, y después pasamos a las preguntas interactivas y terminamos. Alejandra, vos de esto sos de las personas que más saben en Argentina. Y si bien sos patóloga, ¿qué opinión tenés sobre, nosotros tenemos nuestra opinión o si querés nuestra experiencia, pero querés saber vos qué opinás respecto de la quimioprevención de estas lesiones? Bueno, la verdad es que no es algo que yo tenga, digamos, no es algo en varias estaciones que nosotros llamamos tácticas. No sé exactamente hasta dónde, calculo que con hiperplasia ductal atípica y neoplasia lobulillar. Sí me llamó la atención que no era una variable significativa en este abstract de ASCO,
y la verdad que te devuelvo la pregunta, me interesaría muchísimo que vos digas qué opinás. No, yo creo que, a ver, Diana, después vos acotá también, yo creo que no es algo que esté claro, yo creo que hay mucha discrepancia en esto. Nuestra opinión es que la disminución del riesgo relativo de cáncer, de estas lesiones con quimioprevención, no es tan alta y quizás tampoco la adherencia de nuestras pacientes a recibir esos tratamientos. Por lo tanto, nosotros no es algo que comúnmente se lo ofrezcamos a nuestras pacientes. ¿No es cierto, Diana? Perfecto, perfecto. ¿Se escuchó? Sí, Sí, sí. se escuchó. La verdad es que algo que a raíz de este tema sí me interesaría comentar algo muy, muy anatomopatológico, y es que a veces nos mandan a hacer receptores de neoplasia lobulillar. No hace falta, No. porque a una neoplasia lobulillar, si le van a dar tamoxifeno, es como quimioprevención, y no si expresa o no receptores, que por otro lado los va a expresar. Pero bueno, creo que es un dato interesante. Sí, nosotros particularmente con eso analizamos, sobre todo si son lesiones múltiples, los antecedentes familiares, más correlación o más en cuenta se puede tener si ha sido una biopsia o una hiperplasia ductal atípica, porque el NSABP, el P01, el que fue en realidad uno de los pocos que discrimina específicamente el valor de tamoxifeno en la lesión proliferativa. Muchos trabajos después de quimioprevención incluyen todos, CLIS, lesiones proliferativas y carcinoma ductal in situ. Entonces, ahí ya el concepto de prevención se extiende, es mucho más amplio. Y específicamente en el P01 incluía pacientes con hiperplasia ductal atípica, no todas las lesiones proliferativas. Entonces, el beneficio de dar 5 años de tamoxifeno a una atipia epitelial plana no está probado, no está por lo menos calificado. Es que, Diana, tampoco sabemos bien la potencialidad de la atipia epitelial plana, es un tema más actual, ¿no? Exacto. Perfecto, la señora, la doctora Rojas nos dice, la cicatriz radiada se incluye en España en las lesiones B3 y se controla por resonancia. Claro, en realidad yo no tomé todas las lesiones B3 porque no son todas premalignas. Yo tomé estrictamente las lesiones premalignas, es decir, las que tienen, las atípicas. Dentro de las B3 también se incluye la cicatriz radiada, también se incluye las lesiones papilares, que serían para otra charla, lesiones papilares, cicatriz radiadas, fibroepiteliales, y inclusive se podría incluir el mucosele, que también es otro tema, pero no tienen atipía. Si tienen atipía ya pasan a ser la lesión atípica que corresponda. Por ejemplo, una cicatriz radiada puede tener hiperplasia atípica, pero eso ya es una hiperplasia atípica. O una cicatriz radiada puede tener atipia epitelial plana, pero eso ya pasa a ser atipia epitelial plana. Bueno, el tiempo se nos está yendo volando, ya son las 3:25 de la tarde, ¿viste? Así que bueno, les propongo que si quieren pasamos de vuelta al teléfono, al celular, a Menti, y vamos a volver a hacer las preguntas. Esperen que entonces acá tenemos las mismas preguntas que hicimos antes. Una paciente de 50 años con microcalcificaciones a la cual se le hizo una biopsia asistida por vacío. Nos informa la doctora Maciel que es una hiperplasia ductal atípica y que no hay más microremanentes pospunción. Bien, por favor, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. Muy bien. Vamos, sigan, vamos. Quiero un poco más. Somos en este momento 114 personas, vamos, tenemos que llegar a... ¿Ahí estamos? Bueno. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, la mayoría a estas pacientes le hace una biopsia radioquirúrgica, aunque un porcentaje significativo prefiere controlarlos. Muy bien, pasamos a la siguiente. También 50 años,
una paciente que por microcalcificaciones se hace una biopsia asistida por vacío y nos informan una hiperplasia lobular atípica con microcalcificaciones sobre un foco de adenosis esclerosante y sin otra lesión. Muy bien, ¿qué le vamos a hacerle a esta paciente? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Parece que sí, que la gente lo controla. Muy bien, perfecto, perfecto. Exactamente, bárbaro, bueno. Ahí está. Bueno, le pasamos entonces a la que sigue, 50 años también, que por microcalcificaciones se hace una biopsia asistida por vacío y nos informan una atipía epitelial plana, sin microcalcificaciones residuales ni otra lesión histopatológica asociada. Muy bien, ¿qué es lo que le vamos a hacer a esta paciente? Muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Acá quedó muy clara la cosa, Alejandra, ¿eh? Sí, y en la neoplasia lobular también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, se hizo en el margen de una biopsia radioquirúrgica por microcalcificaciones hiperplasia ductal atípica. Las micros están en focos de carcinoma ductal in situ con buena correlación radiológica patológica. ¿Cómo es entonces la conducta? En el margen hay hiperplasia ductal atípica, pero no el carcinoma ductal in situ, lo que está en el margen. Muy bien, muy bien, muy Ahí bien. Paola nos está diciendo algo. Pau dice, no Que se no se olviden olviden de poner el clip post-punción. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Pau, muy bien. Pau nos reta. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, amplia mayoría controla a esta paciente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, misma situación, una biopsia radioquirúrgica, y en el margen de esta biopsia radioquirúrgica hay un carcinoma lobular in situ pleomórfico. Entonces, a ver si quedó claro esto. Muy bien. Lo amplía. Pero sí, muy bien. Nos Depende vamos del poniendo de tamaño. acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, muy bueno, muy bueno. Aquí en esta última habría que aclarar, y se sabe muy poco del lobulillar Sí. pleomórfico, es que probablemente haya más lobulillar pleomorfa cuando amplíen, pero bueno, Sí. eso ya veremos cómo los años nos enseñan de Es qué se otra trata, historia. ¿no? Es otra historia. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo, Alejandra. Otra historia. Lo Muchísimas dejamos para el gracias. próximo. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esta charla espectacular. Hemos aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias.